doctora Mirta López es ex jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Actualmente integra el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Asimismo, coordina el área de niñez y adolescencias del Observatorio de Prácticas Judiciales de la Asociación Pensamiento Penal. Es también expositor en conferencias nacionales e internacionales en temas de género, responsabilidad juvenil y sistemas penitenciarios. Doctora, le damos la palabra. Buenas tardes, agradezco la invitación, que me hayan convocado a participar, y mi agradecimiento es doble. Por un lado, porque me han convocado para explicar desde mi lugar algunas cuestiones relacionadas con los temas que acá nos convocan, y por otro lado, porque tengo como ciudadana la oportunidad también de encontrarme con senadores y senadoras, representantes, muchos de los cuales hemos elegido nosotros, y la amplitud de esta convocatoria, la verdad que me llena de satisfacción. Y en este caso particular, yo me voy a correr un poco del eje de los exponentes anteriores, que además, por supuesto, han dado cátedra suficiente respecto de los temas que tocaron, porque yo lo que quiero es hablar sobre mi experiencia como jueza y cómo he articulado durante muchos años, constantemente, obviamente, con los ministerios públicos, fiscales y de la defensa. Y como yo sé que ustedes, entre otras cosas, tienen la posibilidad de pensar en una reforma tal vez integral de la ley de ministerios públicos, me parece que puede llegar a ser del interés que conozcan algunas de las cuestiones relacionadas con la praxis, digamos, judicial y las intervenciones de los ministerios públicos para ajustar algunas cuestiones que me parece que podrían ser de interés, e inclusive para que los senadores y senadoras tengan en cuenta en el momento que deban entrevistar al candidato a acceder a estos cargos. Básicamente me voy a centrar mayormente en el Ministerio Público Fiscal. Yo sé que la defensa obviamente tiene un rol de suma importancia, que los conflictos que atraviesa también son de importancia, pero pareciera como que el Ministerio Público Fiscal está como que se está más atento a la actuación del Procurador General que la Defensora General, que por otra parte tenemos una Defensora General que realmente ha exaltado la defensa pública con todas sus intervenciones. Entonces, si nosotros pensamos en el Ministerio Público Fiscal y cuáles son las competencias, esto de planificar y llevar una adecuada política de persecución penal, estas políticas tendrían que tener cierta consonancia con las políticas públicas que postula el Poder Ejecutivo Nacional, y que hacen en todo caso también a los planes de gobierno. Esto bajo ningún aspecto quiere decir que el Ministerio Público Fiscal vaya a perder su independencia, porque obviamente la función del Ministerio Público Fiscal es digamos, llevar adelante la acción penal, el cumplimiento de la acción penal, y a su vez del debido proceso, el respeto a las garantías constitucionales y demás. Pero desde mi experiencia profesional, en muchas ocasiones lo que yo veo que las fiscalías en general reproducen los mismos esquemas que los juzgados de instrucción. Entonces, es la misma burocratización donde el fiscal no sale de su lugar de confort y se refugia tal vez en su despacho. De ahí también escuché, y creo que también algunos otros expositores lo han hablado, de cómo los fiscales hablan del fiscal natural, de que no tienen por qué obedecer las instrucciones del Procurador General, porque de esa manera invocan su independencia, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que
si bien los fiscales no son autómatas, sí deben responder a una política criminal que fija el Procurador General. Obviamente no vamos a generalizar, no es que siempre se proceda de la misma manera, pero cuando nosotros vemos que se reproducen estos modelos, tenemos que estar alertas. Entonces, el diseño de persecución penal debe hacer a los intereses de toda la sociedad, ¿no? Y que apunte además a los grandes problemas estructurales de delitos de importancia. Por ejemplo, que también creo que otros expositores lo han hablado, el delito del narcotráfico, la trata de personas, los delitos contra la administración pública, los delitos medioambientales, son todos delitos que hacen a una política criminal y a una persecución penal pública que de alguna manera nos van a permitir a todos vivir mejor. De acuerdo a mi experiencia, se ha perdido mucho tiempo y esfuerzo en la persecución del delito infraganti, ¿no? Y entonces las cárceles se han llenado de personas que obviamente han cometido delitos que afectan al ciudadano común, pero que obviamente no se solucionan con más cárceles, sino con menos desigualdad. Y en esto debe haber una interrelación, que por otro lado lo prevé de alguna manera la ley del Ministerio Público, una relación entre el Estado, el Procurador General, el Ministerio Público Fiscal y las políticas del Poder Ejecutivo. Porque tal vez justamente el Procurador General y los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, pueden dar cuenta de esas acciones o esas leyes que se ponen en marcha y que no hacen realmente a una persecución penal eficiente. Voy a traer algunos ejemplos. A mí me parece de suma importancia las fiscalías especializadas, ¿no? Son de una gran creación, pero tienen que ser utilizadas de otra manera. Y la ley del Ministerio Público en ese sentido puede también ser modificada. Porque en general se los convoca a trabajar en algunos casos, aquellos fiscales especializados que son de interés o son de mayor importancia, pero no es obligatorio. Entonces está supeditado a lo que el fiscal del caso considere o no considere. Si estas fiscalías de suma importancia, creadas de esta manera, que tienen relevancia en todo lo que son las investigaciones y llevar a cabo las investigaciones, tienen que ser realmente diseñadas y deben ser impulsadas desde una política general de un procurador general. Como surge de lo que leyó la secretaria, yo formo parte del sistema de monitoreo de cárceles, lo digo así más fácilmente porque tiene un título muy largo. Y en esa condición hemos monitoreado cárceles en toda la República Argentina, cárceles federales y cárceles con presos federales, cárceles provinciales. Si uno va al norte, las cárceles están absolutamente llenas de mujeres que tienen imputaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Pero si uno después llega a ver las condenas de la mujer, estos son más de 4 años de prisión, que es la mínima de la pena para ese delito. ¿Por qué? Porque esas mujeres son el último eslabón de la cadena de narcotráfico. ¿Qué tendría que hacer a través de una fiscalía que por otro lado existe, de crimen organizado? ¿Qué tendría que llevar adelante el Ministerio Público con una cabeza eficiente y coherente? Tratar de ver de dónde viene todo eso, que no se corte en esa última mujer, porque obviamente ella forma parte de la cadena de narcotráfico, pero del último eslabón, el que es el más vulnerable, el que a veces utiliza eso como economía de subsistencia. Entonces, que por otro lado, uno se lo pone a pensar, todos los poderes del Estado, hasta inclusive, digamos, toda la parte comunicacional del Estado, deberían cumplir con lo que dicen las reglas de Bangkok que el Estado argentino se comprometió. Existe una Fiscalía de Crimen Organizado, entonces, bueno, utilizarla para eso, crear realmente condiciones para que se trabaje. Es una Fiscalía interdisciplinaria, es una fiscalía que hace un mapeo del delito, y esto sería
una política de persecución que debería llevar a cabo una cabeza del Ministerio Público Fiscal. También en el norte se encuentran mujeres que han ingresado con documentos falsos. Muchas de ellas, justamente, como no tienen arraigo, están en prisión. ¿A ustedes les parece que esas mujeres se hicieron un documento falso para vivir mejor en la Argentina? No, normalmente son menores que pasan con documentos de mayores y que después esas mujeres son utilizadas en redes de trata. Fiscalía especializada en ciberdelito. Bueno, es una fiscalía que en general se utiliza y bastante porque es un tema difícil, entonces en muchos casos hay fiscales que piden la colaboración. ¿Qué se hace luego con eso? ¿Hay estadísticas? ¿Se sabe las fortalezas o no de esas intervenciones que hizo una fiscalía especializada? La UFEM, la fiscalía que se relaciona con todo el tema de las mujeres, es una fiscalía que realmente se trabaja mucho en investigaciones, que también pueden llevar a percibir otros temas más allá de la violencia solo doméstica. Gracias al impulso que hemos dado a las mujeres, esta fiscalía es una de las que más se utiliza y se utiliza mucho en todos los que son juicios de violencia de género, femicidio y demás. Doctora, si hablamos de justicia... Perdone, si puede ir redondeando por el tiempo, bueno, le agradeceremos mucho. Bueno, entonces simplemente digo, la otra fiscalía, la justicia especializada de menores. Esto me parece sumamente importante, que haya coherencia en la política pública relacionada con los jóvenes adultos. Bueno, en realidad son estos ejemplos que yo he querido tomar para que ustedes vean, y en realidad en oportunidad de tener que de elegir a un nuevo procurador o procuradora general, que se tengan en cuenta, porque lo importante justamente es que pueda diseñar políticas públicas que lleven a una verdadera persecución penal. Y creo que, por otro lado, la interacción entre los diferentes poderes hace a una gobernabilidad pacífica y sustentable en un Estado de Derecho, que no hay que tener miedo a ese diálogo institucional, y ya que si bien el Ministerio Público Fiscal fija las políticas de persecución penal, también tiene que tener alguna consonancia con el diseño de la política criminal. Perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, doctora López.